En campus para Operación Cicatriz. Hoy nos acompaña Iván Castro, director de PQR Planning Quant. Iván, Alex, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, muchas gracias por estar aquí. Aparte traes algo interesantísimo. Acaba de pasar el mes del orgullo gay. Se fueron a la marcha, no nada más fueron a la marcha, sino que hicieron una encuesta sobre la marcha. Es correcto, mira, en este contexto de qué tan conservadores o liberales somos los mexicanos, nos pareció importante estudiar el tema de la marcha del orgullo LGBT, estar encuestando a algunos asistentes, lo venimos haciendo desde el año pasado, y tener una idea de cómo piensan los miembros de la comunidad. Claro que la encuesta es representativa de los asistentes a la marcha. Ahora nos platicas sobre la metodología, porque yo creo que eso es muy importante, establecer que esta encuesta es representativa de los asistentes a la marcha. Sí. Y bueno, con relación a este tema que abordas sobre el liberalismo o conservadurismo del mexicano, yo he visto encuestas, y es más, encuestas que has hecho tú, sobre, que muestran que el mexicano es muy conservador. Tenemos un electorado muy conservador, es decir, cuando haces preguntas sobre política pública, nos podemos, digamos, armar un índice sobre qué tan conservador o liberal es el mexicano. Con relación a la seguridad es encabronadamente conservador. El mexicano quiere al ejército en las calles, guerra frontal, quiere ver a los verdes, ¿no? No quiere ver a migrantes, eso es un No quiere ver a migrantes. Reciente. Ahorita sé que tienes en el horno una encuesta sobre migrantes. Me encantaría que también abordáramos el tema. Yo sé que todavía no tiene los resultados, pero sí tienes indicios de cómo viene esta encuesta, ¿no? Cómo vienen los resultados. No quiere ver a migrantes, se opone al aborto ferozmente, al igual que a la legalización y regularización de estupefacientes, en especial la marihuana, ¿no? Bueno, pero es liberal con relación a el matrimonio entre personas del mismo sexo, los matrimonios heteroparentales. Probablemente sea por el trabajo del activismo al interior de la comunidad LGBT, pero tú nos podrías dar un indicio o sea, tú nos podrías dar indicios de a qué se debe este fenómeno. ¿Por dónde viene? ¿Por dónde viene? Mira, para mencionar y abrir boca, Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017. 61% de las personas entrevistadas, los adultos mexicanos, una encuesta nacional, dicen que no estarían de acuerdo en que su hijo o hija se casara con una persona con SIDA o VIH, 61%. 60% dice no a la adopción de niños de parejas del mismo sexo. 60% dicen no. Entonces son dos métricas muy claras de tradicionalismo. Es decir, los mexicanos no están para nada de acuerdo con estos temas. Y solamente un 58% están a favor de las relaciones de personas del mismo sexo. Matrimonio igualitario. ¿Esta encuesta la hizo? El INEGI. El INEGI la levanta. El INEGI, Encuesta Nacional sobre Discriminación. Podría ser... ¿Hay otras? ¿Hay otros...? Hay otras por ejemplo, yo me acuerdo que los estadounidenses creo que es el General Social Survey, ¿no? Preguntan hasta qué opinas de que los homosexuales den clases en las universidades, te casarías con un homosexual, etcétera. Hay muchas más preguntas. Y de hecho lo que hicimos nosotros es ver si existía algún tipo de comportamiento diferenciado por nivel socioeconómico, por ejemplo, por grado de educación. Y lo que notamos es que existe mayor aversión a los temas, es decir,
el pensamiento tradicional florece más en niveles socioeconómicos bajos y en niveles educativos bajos también. Cuando tienes un nivel socioeconómico mejor o mayor educación, tiendes a ser un poco más flexible al respecto de estos temas. Los capitalinos somos más, también somos más cosmopolitas. Sí, hay diferenciaciones regionales, entonces y liberales. Y liberales, exactamente. Mi teoría va un poco más hacia la práctica del pensamiento mexicano. Es decir, es posible que el trabajo de activistas de la comunidad LGBT haya contribuido a la mejor visualización de la comunidad, a tratar de romper varios mitos, pero nosotros más bien pensamos que el mexicano actúa de una forma, o su pensamiento va a ser tradicionalista o no, de acuerdo al impacto que el tema tenga en su vida personal. Entonces, si desde un punto de vista como podría ser el matrimonio, no me afecta a mí personalmente, el matrimonio entre personas del mismo sexo lo voy a permitir. Pero si está involucrado mis hijos o mis nietos, el tema de la adopción gay ya no me gusta. Entonces, esa es más la explicación. Tiene un efecto personal, estoy en desacuerdo. Lo puedo ver de lejos, que hagan lo que quieran. Claro. Más o menos el pensamiento que podría tener la persona promedio. Claro. Y bueno, esto queda claro. Ahora, ¿qué encontraste qué datos arrojó la encuesta que hiciste en la marcha? Y yo creo que es importante que nos platiques sobre la metodología. Exacto. Para que la gente también no se vaya, bueno, no que no se vaya con la finta, pero que tampoco quiera hacer inferencias. O sea, ¿cómo fue, digamos, a una población más grande? ¿Cómo fue esta encuesta? Mira, si el objetivo es estudiar la población LGBT, que al final de cuentas resulta una población minoritaria, uh-huh. Hay diferentes estudios que hablan del porcentaje de la población que podría representar la comunidad LGBT. Y varía la información, puede ir a lo mejor desde un 2, 3, 4% hasta un 7% aproximadamente de la población. Pero son datos estimados, no se conoce exactamente el porcentaje, al menos en el país. Entonces, ninguna encuesta pregunta sobre... Ninguna encuesta nacional pregunta... Bueno, la encuesta de discriminación pregunta sobre preferencia, pero el problema está en que es un tema muy sensible. Es prácticamente como preguntar la prevalencia de enfermedades que son difíciles de aceptar. No es claro. Fácil decirle a un encuestador, soy gay o tengo esta enfermedad. Entonces, lo que nosotros hicimos fue resolverlo de la siguiente manera. Primero, decidir entrevistar a personas asistentes de la marcha, que de alguna manera son un segmento que podría acercarse a la población que queremos estudiar, que es la población LGBT. Entonces, es una manera de llegar a ellos. Estamos conscientes que los asistentes de la marcha no necesariamente representan al 100% al segmento LGBT. Ni siquiera la comunidad LGBT. No, ni siquiera la comunidad, pero nos dan una muy buena idea. Asistentes a la marcha, pero nos dan una muy buena idea de qué están opinando, qué piensan en diferentes temas. Entonces la encuesta la levantamos primero con un dispositivo electrónico, con el cuestionario programado. Les invitamos a las personas a participar y no hubo un contacto con el encuestador, es decir, como si fuera una encuesta online. Uh-huh. Las personas tenían el dispositivo y simplemente iban llenando la encuesta que el dispositivo estaba conectado a internet. Entonces, de esta manera, el cuestionario fue autoaplicado. Claro. Y en el momento que llegas a las preguntas sensibles, como no tienes un interlocutor, pues no cuesta tanto trabajo aceptar o marcar tu verdadero pensamiento o tus condiciones o la realidad de tu vida, ya que sabes que va a ser finalmente una encuesta anónima. En ningún momento preguntamos nombre y todo eso ayuda a que las personas digan la verdad. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el porcentaje de heterosexuales que asistieron?
Muy poquitos, me parece que no, ¿Sí? no ¿De alcanza verdad? ni el 1%. Bueno. Pero eso ahora te lo comento. En 2018 levantamos casi 300 entrevistas y en 2019 llegamos a las 400. Es un cuestionario que dura aproximadamente 5 minutos y, como te comentaba, toca varios temas, entre ellos sexualidad, VIH, identidad, uso de medios, temas de relevancia de Dios, alguna posición política. Entonces, todo esto nos ayuda a entender mejor qué es lo que las personas de la comunidad, al menos los asistentes a la marcha, están pensando. Evaluamos también el nivel de satisfacción de la marcha o con la marcha, lo cual está también bastante interesante. En este sentido, ¿qué resultados obtuviste? Bueno, si entramos al tema de la evaluación de la marcha, en el 2018, el 41% de las personas nos dijo, esta marcha es mucho peor que marchas de años anteriores, el 41%. Y hoy se elevó al 52%. Entonces, ¿eso qué te dice? Eso te dice que falta organización. A ver, finalmente es un evento de diversión, no es un evento serio, ¿no? Entonces, las personas saben que van a divertirse, que van a mostrarse, que sí hay una intención política, pero al final de cuentas la idea es pasarla bien. Sin embargo, la percepción general es que hay desorganización. Entonces, los organizadores de la marcha tendrían que estar pensando en una mejor forma de realizarla. Claro. Ya que los propios asistentes hablan de que no está observando un buen nivel de organización en la marcha. Ahora, además de la opinión de la marcha, hicieron la pregunta: ¿en el último año consideras que el gobierno federal ha realizado acciones en favor de la comunidad LGBT? Exacto. Sí, lo preguntamos. En el 2018 el 47% nos dijo, no, yo no observo nada, ningún apoyo. 47%. Y este año bajó a un 28%. Es decir, existe la percepción de que hay mayor apoyo a la comunidad de ahora, un año a otro. ¿Esto es percepción o es real? Es percepción, ¿no? Especialmente, a ver, si tú le preguntas... Este gobierno, ¿qué ha hecho a favor de la comunidad LGBT? Si tú le preguntaras a los representantes de los organismos de la sociedad civil que se dedican a la atención de este grupo vulnerable, te dirían que la situación hoy en día es mucho peor que en años pasados. Ahora, tú eso lo sabes por estudios que has hecho, entrevistas a profundidad que has hecho dentro de... No, eso lo sabemos por todas las manifestaciones que ha habido contrarias a, por ejemplo, el tema de la convocatoria de Censida, sí, que fue suspendida este año. Entonces los organismos de la sociedad civil han reclamado no solo esta eso, situación. Lo de los medicamentos, ¿no? De alguna manera también el tema de medicamentos, hablando específicamente de VIH. No, ¿mediste eso aquí en tu encuesta? ¿Eso salió a relucir? Lo de la compra de retrovirales. No exactamente la compra, pero sí medimos el estatus y medimos con cuánta frecuencia realizas la prueba. Eso sí lo hicimos. Eso es un tema muy extenso. Hay que pensar que es un cuestionario estructurado. Uh-huh. En general no incluimos preguntas abiertas, pero que también dan pie a poder realizar lo que tú comentas, que es hacer una mayor profundización, tal vez con grupos focales, para realmente entender cómo está este segmento identificando el apoyo de gobierno. Claro. Entonces, ¿estuvieron a disgusto con la marcha? ¿Les gustó más en años pasados? Sí. Pero están contentos con el desempeño del gobierno porque creen que sus acciones y políticas públicas han beneficiado a la comunidad. Pues mira, yo creo que, aumenta el porcentaje de personas que ven un apoyo de gobierno. Para mí, que es el resultado de todavía ese voto de confianza que tiene la nueva administración. Es decir, hay un porcentaje importante de personas que siguen pensando... la luna de miel no se ha terminado. No se ha acabado, ¿no? Pero al interior de la comunidad LGBT.
fuera, ya se acabó. Habría que comprobar esa conclusión. Ya hubo un punto de inflexión. Hoy mismo. No necesariamente al interior de la comunidad. Claro, sí, no necesariamente. Habría que comprobarlo. Pero grosso modo me parecería que todavía existe ese voto de confianza. Entonces las personas están esperando todavía una reacción, están esperando que cambien las políticas. Y de alguna forma todo este tema de restricciones y de austeridad republicana no nada más le ha afectado a la comunidad, sino a todas, a todo el país, ¿no? Entonces, de alguna manera, ya se verá en los siguientes años la realidad, ¿no? En cuanto a temas de apoyo a la comunidad, que es una comunidad que especialmente en situaciones de salud es muy exigente. Claro, por supuesto. Especialmente por la circunstancia del VIH. Ahora, en términos de demográficos, ¿qué encontraste? Mira, demográficos, el 59% en el 59% en el 2018 nos dijeron que se identificaban como gays, baja 43% en el 2019. Y suben las personas que se identificaron como bisexuales, ya que pasaron del 15 al 23%. Ya. Esos son los movimientos más importantes. Y por otra parte, tanto en el 2018 como en el 2019, aproximadamente 6 de cada 10 personas que asistieron a la marcha viven en la zona metropolitana de la Ciudad de México, pero 4 vienen del interior de la República. Entonces también es un momento en el que recibimos a muchas personas que pertenecen a la comunidad y que viven en el interior de la República. En términos de ingreso, porque también digo, y no sé si a eso se deba que los asistentes a la marcha les haya resultado menos divertida o menos interesante, que ya, a ver, corrígeme si me equivoco, que las marcas hicieron, no sé si es este año en particular, como un gran esfuerzo para llegar a la comunidad y digo, ya se ve como la comunidad, como una comunidad con un poder de compra muy relevante y muy importante. Digo, esto ocurre en todas partes del mundo. Sí. ¿No? Los barrios gay de cualquier ciudad del mundo pues son agentes de gente, o sea, los gays en todas partes del mundo son agentes de gentrificación. Es decir, marcan la pauta. Pues vas a Chelsea en Nueva York y pues están los mejores restaurantes, las mejores galerías, los bares más divertidos, ¿no? Vaya, se ve que, o sea, vaya, son una comunidad con gran poder de compra. Entonces, ya se vio, por lo menos en este año de manera muy clara, este outreach que hacen las marcas para llegarle a esta comunidad. Primero, ¿es cierto esto? Y segundo, ¿de qué nivel socioeconómico fueron los asistentes a esta marcha? Mira, es cierto que las marcas están viendo cada vez más a la comunidad como una comunidad pujante que tiene ese poder económico, y justamente por eso aplicamos la batería MAI para medir el nivel socioeconómico, tanto el año pasado como y el nivel AB, que es el más alto, pasó del 32 al 24%, es decir, estamos hablando que prácticamente una cuarta parte de los asistentes a la marcha clasifican como AB, que es el nivel mayor. Hablando de población general, este porcentaje no alcanza ni un 10%. Entonces lo está duplicando y más. Entonces, conclusión, al menos hablando de los asistentes a la marcha, podemos pensar que sí, en efecto, el poder adquisitivo del segmento LGBT es mayor que el de la población general. Eso es un hecho. Y lo constatamos con la distribución que obtuvimos por nivel socioeconómico de los asistentes. Por ejemplo, el C+ es otra cuarta parte, que también no representa jamás ese porcentaje, hablando de la población general. Y el C ronda entre el 21 y 22%. Entonces ya con el nivel AB, C+ y C, pues tienes prácticamente el 80% de la población asistente a la marcha, ¿no? Ya. Entonces todos se ubicaron en niveles socioeconómicos altos. AB, C+ y C.
que son los... ¿Qué porcentaje de asistentes? 32, pues hablando grosso modo, casi el 80%. A, B, C más y C. Ok. Y hablando de patrones de consumo en materia de medios. Mira, también preguntamos al respecto de eso. Y por ejemplo, usuarios de televisión abierta, un 54% en el 2019. Este porcentaje es ligeramente más bajo que el porcentaje de usuarios de televisión abierta a nivel población general. Y 62% televisión de paga, ese es más alto. Es decir, es una población que está haciendo uso de medios más sofisticados, como podría ser la televisión de paga. Hablando específicamente de canales en la televisión abierta, bueno, Canal de las Estrellas con un 20% de uso, o TV Azteca con 20% también, y hablando de canales de la televisión de paga, las mayores menciones la tuvieron HBO, Fox, A&E también. Entonces, una población HBO porque veían Sex and the City. Puede ser Sex and the City, que fue una serie bastante famosa entre el segmento, ¿no? Pero son el tipo de medios. No se diferencian tanto del ¿Cómo se contrasta con general? la población en general? Estos son los canales que generalmente más se ven. Entonces no hay un gran contraste. Pero definitivamente es una población ¿Ya hubo un cruce que va a ser de internet con tele de paga? Bueno, ese es otro dato que a nivel población, en cuanto a uso, ya la penetración de internet, su uso ya está de alguna manera igual que el uso de TV de paga. Esos son los... o sea, no ha habido un cruce, todavía no hay el cruce, es decir... No, el cruce ya se dio. El cruce ya se dio, según la ENDUTI, la Encuesta Nacional de Uso de Tecnologías en los hogares, ese cruce ya está dado. Y la gran incógnita, y es algo que también estamos viendo, es si en qué tiempo, porque es un hecho que va a ocurrir, en qué tiempo la televisión o los formatos tradicionales, como pueden ser televisión de paga y televisión abierta, van a ser prácticamente en su totalidad sustituidos por el internet, por el consumo de internet. De hecho, cada vez vemos más personas que han dejado de usar esos medios tradicionales y los han sustituido con todas las opciones que el internet les ofrece. Desde OTTs, es decir, opciones en las que tienes que pagar por ver contenidos, hasta aplicaciones donde puedes verlo de una forma gratuita. Para eso YouTube YouTube y Netflix son las páginas o aplicaciones en las que más están viendo contenidos a través de internet. Ya. Y con relación a noticias, ¿la gente todavía utiliza la televisión para enterarse o...? Sí, o sea, los medios tradicionales no van a desaparecer rápido. Es decir, el uso de la televisión, tanto abierta como de paga, viene o se ha mantenido. Pero lo interesante y lo que ha subido su uso y la penetración en los hogares de manera consistente ha sido el internet. Ya. Ahora, hablando específicamente de la población LGBT, lo que observamos es que no tan solo son personas que calificaron en un nivel socioeconómico alto, sino en correspondencia con esto, prácticamente la totalidad de ellos checan el internet de forma diaria, lo que no ocurriría con una población general. ¿Y cuáles son las redes sociales más socorridas? Las redes sociales... Dentro de la comunidad y dentro de la población en general. Mira, coinciden bastante. Coinciden bastante. Hablando de redes sociales, prácticamente un 80% de las personas asistentes a la marcha nos dijeron que eran usuarios de Facebook, 68% en el 2018 y 63% en 2019 de WhatsApp, y 53 y 56%. Baja WhatsApp, y sube Instagram. Baja Twitter. Y sube muchísimo, bueno, no sube muchísimo, pero sube Instagram. Exacto, sube Instagram. Sí, no creo que sea muy diferente a la población en general. No va a ser diferente. Lo que sí hemos notado es el incremento de Instagram, ¿no? Instagram es una red social que viene a la alza. Yeah. Pero en general son personas que se comunican a través de redes sociales de una forma bastante importante. También nos dijeron que leen publicaciones impresas como revistas, libros o cómics con contenido LGBT. El porcentaje de uso de publicaciones impresas pasó de 76 a 60%. No preguntamos exactamente el número de libros en promedio que leen por año, pero bueno, pensando en el nivel socioeconómico y pensando en
en que no tienen también otras actividades, no la mayoría, pero bueno, no todos, pero la gran mayoría no tiene actividades que tengan que ver con educar a hijos y todo eso, que puede ser bastante desgastante en cuanto a tiempo. Muy seguramente hay más tiempo libre y por lo tanto hay una mayor oportunidad de tener actividades como la lectura. Exactamente. Otro tema que también estuvimos contemplando fue la participación en causas sociales. O sea, pensamos que es una población que de alguna manera tiene esa inquietud para poder estar participando en causas sociales, y las mayores causas sociales que la comunidad nos dirían que están dispuestos a participar es en ser voluntario en alguna institución que apoye causas sociales, o difundir mensajes a través de redes sociales, o participar en eventos que recauden fondos para causas sociales. Entonces todo eso es bastante notorio. Y con relación al sexo, en cuanto a que por ejemplo, sexualidad. Ese es un tema bastante interesante, fíjate. Hay esa percepción que es una comunidad que, digamos, es más liberal en cuanto a prácticas sexuales. Entonces lo que hicimos fue preguntar lo siguiente: de las últimas 10 relaciones sexuales que tuviste, ¿cuántas fueron con protección? Ya. ¿No? Entonces tenías que hacer el conteo, de pensar en tus últimas 10 relaciones y decirnos cuántas fueron con protección. Bueno, aproximadamente exactamente en el 2018, 5.8 relaciones sexuales de cada 10 fueron con protección, y en 2019 ese promedio bajó a 5.2. Entonces prácticamente estamos hablando que la mitad de las relaciones sexuales son con protección y la otra mitad son sin protección. Claro. Aunque sería interesante ver, compararlo con la población heterosexual, y entonces darse cuenta si realmente existe ese mismo nivel de precaución entre una comunidad y otra. Estamos hablando de una comunidad que tradicionalmente ha venido siendo afectada por temas muy fuertes, como puede ser el VIH, que han significado muerte, y que de alguna manera... hubiera sido interesante preguntar frecuencia. Sí, para compararlo de alguna forma con la población heterosexual. Mira, adicionalmente al tema de número de relaciones sexuales de cada 10 que usas protección, también preguntamos, hablando de las últimas 10 relaciones sexuales, ¿con cuántas personas diferentes las tuviste? Claro. ¿No? Como medida de, digamos, de dispersión, ¿no? En cuanto a cuántas personas, compañeros sexuales tienes. Y el promedio en 2018 fue de 3, y en 2019 fue de 2.6, es decir, está bajando un poco ese promedio. Pero en términos generales estamos hablando de que hay 3 compañeros sexuales en las últimas 10 relaciones sexuales, exactamente. Otra vez, habría que verificar si este dato se compara o no con el caso heterosexual en un grupo de edad que además, a lo mejor faltó decir, que la mayor parte de los asistentes a la marcha están entre los 18 y 35 años de edad. Entonces habría que hacer ese comparativo con la población heterosexual. Y entonces desmitificar todos estos temas que tienen que ver con que es una población promiscua, es una población descuidada, etcétera, ¿no? Tal vez no. Hay que hacer el comparativo con población heterosexual. Claro, pero es una comunidad que se siente vulnerable. Bueno. Y mucho más que otros grupos. No, totalmente. O sea, imagínate el tema ahora, del VIH no es que afectó totalmente. Con la pregunta de qué tanto ha hecho el gobierno, que se ve como las respuestas son muy optimistas versus la vulnerabilidad de cuando contrastas con qué tan vulnerables se sienten frente a indígenas, personas en pobreza extrema, mujeres, adultos mayores. Sí, mira, eso tiene que ver con cuestiones de discriminación. ¿Es perseguida o es una, no? Es una comunidad que se percibe a sí misma. La vulnerabilidad? Es una comunidad que se percibe a sí misma como una comunidad en desventaja. A ver, el tema de ser gay en una sociedad como México, todavía en nuestra época actual,
no resulta ser una situación fácil de resolver, al menos familiar y socialmente hablando. Ha habido grandes avances, pero aún así es un grupo minoritario. Ahora, si comparamos cómo la pasa este grupo minoritario con otros grupos minoritarios que existen en el país y les preguntamos a las personas de la comunidad LGBT cómo se comparan con otros grupos comunitarios, bueno, vemos que la propia comunidad ubica a la comunidad LGBT como la que sufre más, pero después, casi de manera inmediata, también dicen, oye, pero están las personas en pobreza extrema, consideramos que también la pasan bastante mal como grupo minoritario en la población general. Después vienen mujeres y personas en situación de calle. Ahora, existe algo que se llama discriminación interiorizada, que eso significa la discriminación que los propios elementos de la comunidad ejercen en los subgrupos que constituyen a la población LGBT. Y les preguntamos de lo siguiente listado, ¿qué grupos crees que son más discriminados por la propia comunidad? Y las principales menciones fueron los grupos trans, las personas VIH positivas y las personas afeminadas. Después siguieron las personas con sobrepeso y las personas de bajos recursos. O sea, los gorditos la pasan mal. De toda la comunidad. Son discriminados al interior de la comunidad LGBT. Así es. Sí. Bueno, es que hay un prototipo, ¿no? Un estándar por cumplir. Claro. Entonces llama la atención, por ejemplo, que ser afeminado dentro de la comunidad se vea como una desventaja, ¿no? Si tú lo ves desde fuera, bueno, se parecería hasta una contradicción. Claro, sin embargo, hay modelos, hay estereotipos que se mantienen como los ideales y se alejan totalmente de el tema femenino, es decir, son modelos hipermasculinizados. Llama la atención, por ejemplo, que el siguiente grupo que también es discriminado por la propia comunidad son aquellas personas con rasgos étnicos, que corresponde con el nivel de discriminación de población general en México. En México, tener rasgos étnicos se ve como una desventaja. Claro. Entonces, si tú sumas rasgos étnicos, más bajos recursos, más ser afeminado, más ser VIH positivo y trans, pues llegas a... si eres... El peor de los escenarios. Si eres prietito, gordito, afeminado y VIH positivo, you're not going to get laid. No fácilmente. You're not getting any. No fácilmente. Oye, y otra cosa que me llama la atención es que son muy religiosos o son personas religiosas y que no están politizados. Sí. Preguntamos, ¿consideras que tu posición política es de izquierda, de derecha, centro o ninguna? Y la mitad de las personas, tanto el año pasado como este, nos dijeron, yo no me identifico con ninguna posición política. El 50% no se identifica. Exacto. 20%, aproximadamente 21% nos dijeron izquierda, un 16-17% de derecha. De derecha. Y un 13-12% centro. Pero lo que llama la atención es que cuando preguntas qué tan relevante es el concepto de Dios, casi el 50% dice... Casi el 50% dice... Muy relevante o algo relevante. Exactamente. Muy relevante o algo relevante. La mitad te dicen poco relevante o nada relevante. Entonces, bueno, a ver, hay que pensar que estamos en México y que finalmente el tema religioso de alguna manera es impactante, ¿no? Entonces, a pesar de que la propia religión, de alguna manera, no todas, pero algunas han estado pujando justamente por el pensamiento tradicional que afecta directamente los derechos de la población LGBT. Al final de cuentas estamos hablando de principios que se fundamentan en la familia, y si la familia de alguna manera promovió en su momento el tema religioso, vas a hacer de lado tu identidad como gay para darle preferencia a esa ideología. Bueno, ¿no? pero por lo menos no tienen temor de Dios. Sí, aparentemente no hay temor. Entonces, oye, y bueno, ya creo que hemos sido exhaustivos sí. Con relación al estudio que hicieron sobre la marcha.
Ahora, con relación a migrantes, que es otro tema también que está en la agenda y es algo que ha afectado al nuevo gobierno y al pleno desarrollo de la 4T. Digo, también porque tiene varias aristas, ¿no? También el involucramiento y de Estados Unidos y temas de la relación bilateral, etcétera. Pero ¿cuál es la relación de los mexicanos con los migrantes? Mira, va a ser muy interesante, justamente va a ser muy interesante ver, ojalá que puedas venir a platicarnos sobre la próxima encuesta que tienes sobre migrantes, pero vaya, lo que vemos en las redes sociales es de cierta manera esta defensa, ¿no? a los migrantes y la oposición de México a cerrarse. Mira, defensa entre comillas, porque lo que se está viendo actualmente y se conecta un poco con el tema del pensamiento tradicional. O sea, seguimos pensando que el mexicano promedio es bastante tradicional en su forma de pensar. Entonces, el tema migrantes hace un año apenas se enfocaba más hacia son personas que se encuentran en condiciones que de alguna manera son muy desventajosas, están haciendo un viaje no por decisión propia, sino por necesidad para tratar de llegar a los Estados Unidos. Por lo tanto, la labor de México tendría que ser una labor de protección. Ese era el discurso hasta hace un año apenas. Bajo las condiciones actuales y ante la amenaza del incremento de aranceles y la decisión que toma el gobierno de hacerle caso al gobierno de los Estados Unidos y de actuar en consecuencia, y de cumplir sus demandas, el tema de la migración ya se ve más cercano. Entonces, hoy en día, ves al migrante en tus localidades, ya no es una situación de pobrecitos la van a pasar mal, sino de me están quitando mi trabajo, o me pueden afectar, o me pueden robar. Y el cambio se está dando. Entonces, vamos a ver si en la siguiente medición que apunte hacia el tema de qué tanto consideras que el migrante debe ser atendido o no, dado que ya lo veo más cercano y que me está afectando incluso a mi economía, la situación cambia. Entonces debe de haber una relación directamente proporcional ya no con estamos la economía, ¿no? Así es, ya no estamos en el plan de pobrecitos, la están pasando mal, hay que atenderlos, me están quitando mi trabajo, me están quitando mi sustento e incluso me pueden estar robando mi casa. Entonces ya estoy más de acuerdo en las medidas estrictas, las medidas más duras que tienen que ver con no los dejen pasar, que el gobierno no invierta dinero en ellos, que mejor los invierta en mí. ¿Tienes y ese el tipo pulso del tema de la Guardia Nacional? También lo vamos a incluir. Para contrarrestar flujos migratorios, porque el problema más grave que enfrenta el país es la inseguridad. Claro. Entonces, ¿qué opina la gente de que se mande a la Guardia Nacional Seguro a la frontera sur así es. a combatir, bueno, no combatir, pero a detener migrantes cuando tenemos un problema de seguridad? Eso lo vamos a medir. En muchos puntos del país gravísimo. Está la economía, está la seguridad. No toques esos temas porque cualquier concepto que afecte esta problemática, voy a estar en contra. Entonces, está siendo muy interesante ver cómo, de alguna manera, estas medidas que tienen que ver con fuerza, con restricción, van a ser más aceptadas ahora que en el pasado. Entonces, nuevamente es una demostración de que la forma de pensar del mexicano se va a mover, y lo mismo se conecta con el tema de la comunidad LGBT. Mientras no me afecte mi círculo íntimo, que pase lo que pase, pero en el momento que afecta mi círculo íntimo, entonces reacciono y me vuelvo todavía más conservador de lo que pude haber sido o de lo que soy en un ambiente en el que la afectación no es directa. Claro. Oye, ayer me llegó una encuesta a un grupo de WhatsApp, una encuesta de Facebook. ¿Qué pedo con las encuestas de Facebook? O sea, vaya, es interesante y como yo te he escuchado decir, todas las encuestas dan información. Sí. Ahora, no es una cuestión dogmática de creerles, pero vaya, ¿qué tan certeras o podemos hacer inferencias hacia una población viendo
encuestas de Facebook? Mira, yo creo que son muy útiles y de alguna manera ya lo hemos dicho en ocasiones anteriores, que tener, por ejemplo, un tracking de seguimiento de intención de voto levantado en Facebook puede ser muy informativo para estudiar la tendencia, pero no para tomarlo como un porcentaje o como una estimación representativa de la población. Si somos totalmente estrictos, lo que te da la capacidad o el permiso de poder decir que la información que estás presentando, que proviene de una encuesta, es representativa de una población tan amplia como puede ser mexicanos con credencial de elector, no hay de otra más que hacer un levantamiento cara a cara con selecciones aleatorias, ya sea de AGEPS o de secciones electorales, y que sea representativo en la composición urbano-rural, en toda la composición sociodemográfica, incluido edad, incluido sexo, incluido nivel socioeconómico. Entonces, ¿cuál es el problema con encuestas como Facebook? Que esta parte no se asegura. De alguna manera, perdón, son personas que se autoseleccionan para contestar y eso puede representar un sesgo muy importante. Claro. Pues, Iván, muchísimas gracias por venir a Campus y grabar el podcast de Operación Cicatriz. Trajiste datos muy interesantes. Yo creo que es muy importante el trabajo que hiciste con este estudio y con este levantamiento. Yo creo que arroja luz sobre preferencias, el comportamiento de una comunidad que es muy, muy relevante en el país y ha sido muy activa políticamente. Y pues es interesante todo lo que nos platica sobre estas encuestas, pseudoencuestas. Tú también no te gustan tanto las telefónicas. Bueno, o igual son útiles. Son útiles. Como para un dato muy rápido, ¿no? Para medir la reacción, por ejemplo, la renuncia del secretario de Hacienda, pero de alguna forma no le puedes dar ese nivel de representatividad nacional. ¿Qué porcentaje de la población crees que esté pelando lo de la renuncia del señor Ursúa? Difícil tener el yo le echo un 30%. Yo le echo un 30%. Tal vez yo diría un 40%, pero habrá. ¿Tan alto? Que verlo. Sí, hombre. Posiblemente sí. Bueno, sí, depende de qué tanta difusión se haga en medios, ¿no? Claro. Digo, ahorita explotaron las redes sociales, en especial Twitter, Sí, ¿no? claro. Pero a nivel nacional sería interesante medir y saber. Pues ya te traeremos esos datos, también te prometo los datos de migración y encantado que nos hayas invitado. La próxima vez que vengas traerás migración. ¿Y qué más? Migración principalmente. Eso es en lo que nos estamos enfocando ahora. Perfecto. Iván, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Alex.